El primer texto que vamos a ver es Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 4. El segundo texto que vamos a ver es a Génesis, capítulo 5. Y el tercer texto que vamos a ver es en el libro de Judas, en la carta de Judas. Así que ya ustedes saben bien a dónde vamos. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí no hay ningún verbo. Esto es solamente una lista de nombres. Y como dice Judas en su carta, el séptimo de Adán. Y si contamos, Adán, Set, Enos, Cainán, Malaleel, Jared, Enoc. El séptimo de Adán. Enoc. Vamos a Génesis, porque quiero leerlo de tal manera que nosotros entendamos lo que Dios hizo en la vida de Enoc. ¿Cuáles son los descendientes de Adán? En el capítulo 5, en el capítulo 4, Caín mata a Abel y al final del capítulo 4, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El nombre Set significa sustitución. Es un sustituto, él continúa. Y a Set, versículo 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín mata a Abel. Set nace y él da a un hijo que se llama Enos. Enos vivió Set después que engendró, versículo 7, capítulo 5. Vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. ¿Cuántos años? 912. Está todo el versículo, capítulo 5, versículos del 1 hasta el final. Pero vivió Enos, versículo 10. Después que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Malaleel
840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y aquí se dice algo diferente. No es el mismo patrón. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc es el séptimo de Adán. Y en Primera de Crónicas tenemos no solamente la genealogía del Mesías, también tenemos las genealogías de Cam, Jafet y Sem. En otras palabras, Dios se asegura que nosotros entendamos que hubo mucha gente además de los que Él menciona en las Escrituras. Y el patrón, hay un patrón que todo el mundo ve en lo que en la genealogía en Génesis 5, y es que engendró a Enoc y vivió tantos años y murió. Y nosotros siempre hablamos de que el capítulo 5 indica que la muerte ya entró. Caín mató a Abel y la descendencia de Adán y Eva se convierte en una factoría de muertos. Y eso lo vemos. Pero hay otra cosa muy importante. ¿Cuál es la frase que se repite en Génesis 5? No. Además de y murió. ¿Engendró? No. Engendró, eso es cualquier cosa. No, vivió tantos años, pero ¿cuál es la frase? Engendró hijos e hijas. Y eso es importante. ¿Por qué? Primeramente, muchos de esos hijos e hijas fueron engendrados y nacieron antes que el que se menciona hubiera nacido. O sea, por ejemplo, en el caso de Enoc, él tenía 65 años cuando engendró a Matusalén. Pero anteriormente a él, el papá tenía 180 y pico de años cuando engendró a Enoc. Eso indica que él ya se había casado y tenía hijos e hijas, y a los 180 y pico de años engendró a Enoc. La tierra se está llenando. Pero hay otro patrón que es importante. Engendró hijos e hijas. Hay un patrón que solamente se ve si usted lee lo que la Biblia no dice. ¿Cuál es? Eso. No, ellos murieron. Eso ya hemos visto eso, que murieron. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Déjenme leer un par. Otra vez. Vamos a agarrar cualquiera. Boom. Versículo 14, capítulo 5.
Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. No, vamos del 13. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. ¿Ah? Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuál es el patrón? No dice a dónde se fueron cuando murieron. Sí, eso es verdad. No dice a dónde se fueron. No nos dicen tampoco el número. ¿Cuántos eran? Porque engendraron hijos e hijas. Y dígame usted, si usted a los 50, vamos a ponerlo que son viejos ya para casarse a los 50. Pero en ese tiempo yo le aseguro que a los 20 ya estaba. Pero vamos a poner que usted se casa a los 80 y vive a 900 años. Dando un hijo por año. Piense. ¿Cómo? Bueno, en Isaías 65, 17 en adelante, habla de la vida, algunos dicen en el milenio cuando venga, otros dicen en la vida eterna, una figura. Pero vamos a ponerlo con el milenio. Es un bebito, el que va a estar, tiene 100 años, es un bebito. Pero este no era el caso. A los 20, a los 15, 18, esa gente ya eran hombres y mujeres. Y tenían hijos. De hecho, déjenme darle un dato, hermanos. Los puritanos. Oigan el nombre que tienen los puritanos. Aquí, casar a una... ¿qué edad usted cree que los puritanos decían que un joven podía casarse y una joven? 12 y 13 años, hermano. Los puritanos. Ya un niño de 12, ya no es niño. Para ellos eran hombres. 13, 14, 12 años. Ya usted sabe cómo conducir un hogar, usted tiene su tierra, vaya y pratique su casa y fájese. Eso eran los puritanos, estamos hablando de 1600. O sea, con la vida que tenían sin diluvio, con una naturaleza básicamente perfecta aún, esta gente se casaba temprano y tenían hijos e hijas. ¿Qué patrón hay aquí, hermanos? No tuvieron niñez. No. La hermana Ana tiene un buen punto. Para esta sociedad donde el pecado reina y el plan de Dios no está presente. Un niño tiene 20 años ahora. En el 1941, los que hoy son muchachitos de pañales fueron a la Segunda Guerra Mundial y derrotaron a Hitler. Esos eran hombres. Un niño de 20 años. Eso solamente se ve en esta generación. Pero un hombre de 20 años ya debiera ser un hombre. Trabajo. Muchacha de la iglesia, una lista, ¿cuál quieres? Pam, vamos. Ahora no, ahora tienen 40 años y viven en la casa. En ese tiempo se vivía más cercano a lo que Dios esperaba.
tener hijos, multiplicarse, llenar la tierra. Y ellos estaban haciendo un buen trabajo. Pero ¿qué patrón hay que usted ve? Déjeme leerlo otra vez, porque hasta que no descubramos eso no vamos a entender Enoc. ¿Que usted ve o que usted no ve? ¿Qué dice No, que usted ve porque la Biblia no lo dice. Oh, no menciona a las mujeres, ¿con cuántas mujeres tuvieron hijos e hijas? No, yo le aseguro a usted que las mujeres vivían sus 600 y 700 años también. Y eran copiadoras. ¡Pum! Cada año uno. ¡Pum! Mellizo. ¡Pum! Pero, hermano, no menciona a la mujer, solo al hombre. Sí, eso es verdad, pero con referencia a Enoc. Que no muestra el nombre de las hijas y los hijos. ¿Qué nombre muestra, Roberta? Solamente de los Exactamente. Los nombres de los hijos y las hijas no se mencionan. El único nombre que se menciona es, en el caso de Enoc, de Enos, de Mahalaleel. ¿Por qué? Porque de ahí viene la ¿Ah? No. Por la línea dorada. No necesariamente iban a ser parte de la genealogía. En este caso sí. Porque esto habla de la elección de Dios. De todos los hijos e hijas que Yared tuvo, Dios escogió a Enoc. De todos los hijos que Adán y Eva tuvieron, Dios escogió a Set. De todos los hijos, y sigan la lista, Enoc engendró a Matusalén, caminó con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. De hecho, Enoc muere joven, un muchachito de cuna, 365 años. Cuando yo entre en el cielo me van a decir, tú eres de los jovencitos. Pero aún Enoc tuvo hijos e hijas. Pero solamente se menciona uno. De hecho, cuando fuimos a Primera de Crónicas 1, del 1 al 4, vimos una lista de hombres prediluvianos. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando el diluvio llega, ¿quién queda? Noé, no Barrera, no se confundan. Noé quedó de allí, y no pensaba hablar de Noé, pero solamente voy a decir esto de Noé. Noé es el único que queda de todos. ¿Y de Noé cuántos nacen? 3, correcto, Efraín. ¿Y son? Cam, Jafet y Sem. ¿Cuál es el escogido de Dios para su línea? Sem. De hecho, de ahí que viene el nombre semita, y hoy a los que están en contra de Israel se le llaman antisemitas. La elección de Enoc, al igual que la elección de cualquiera de esos, es obra de Dios.
¿Y los demás no importaban? Sí. ¿Para qué los demás importaban? Históricamente hablando, ¿cuál era la función de los hijos y las hijas de estos hombres? Cumplir el plan de Dios, ¿cómo? Llenar la tierra. Pero parece una cosa ahí, Elmer, un problema con esa posición. ¿Por qué? Porque Dios lo mató a todos. Sí, pero Dios lo mató a todos. ¿Cuál era la función de ellos? En el plan redentor de Dios. Todo trae gloria a Dios, ya sea la obediencia como la desobediencia. Exacto. La desobediencia de ellos, el pecado de ellos, la gran mayoría, hermanos, solamente se salvaron 8. La desobediencia de ellos, de la cual Enoc participó como ser humano en pecado, resalta la gracia de Dios. Yo voy a elegir a Enoc para salvarme. De hecho, hay personas, como sabemos y hemos visto en los reyes, que aunque estaban en la línea del Mesías, no fueron salvos. Y hay personas, como sabemos, que aunque no eran de Judá, eran extranjeros, participaron en la línea del Mesías. Rahab, Ruth. Lo primero que debemos ver entonces, hermanos, en cuanto a lo que Dios hizo en Enoc, antes de hacer a través de Enoc, es que lo eligió. Dios eligió a Enoc para ser un portavoz del mensaje de Dios a una sociedad dada al pecado. Hermano amado, cuando Lamec nace, él tiene un hijo, y el hijo de Lamec se llamaba Noé. Y él le dio ese nombre, que significa, él nos librará del peso que llevamos. ¿Cómo Noé sabía que uno de sus hijos iba a librar a la humanidad del peso? Por su nombre. Bueno, el nombre, sí, él nos librará. Pero ¿por qué Noé sabía eso? ¿Por qué Lamec le pone ese nombre? Es interesante, hermanos, cómo a nosotros se nos olvida las cosas fundamentales de las Escrituras. ¿Qué le dijo Dios a la serpiente? La simiente de la mujer que aplastará la cabeza. Hay un hijo que va a nacer, que va a quitar la carga del pecado. Y todos ellos, una cosa que a nosotros nos olvida es, por ejemplo, es que Adán vivió casi 150, 200 años antes del diluvio. O sea, Noé ya como adulto, teniendo hijos, conocía a Adán. Adán vivió 950 años. Y cuando usted calcula, al final de su vida, cuando estaba ya a los 800 años,
nace Noé. Adán está vivo, diciéndole a ellos cómo Dios lo creó, cuál es la promesa de Dios. Y casi el 100% de ellos, tú eres matemático aquí, así que no te voy a poner este cálculo, pero de los millones y millones de personas que hay, solamente esta gente respondía. Y cuando llega la vida de Noé, ya no hay salvación para nadie. Hermano, usted sabe lo que es tener un mundo completo y lleno de habitantes en el cual solamente una persona cree. Ese era Noé. Y dice la Biblia que la fe de Noé los condenaba. Claro, excelente punto. Vamos a ver cómo describe el capítulo 5 ahora a Noé. Entienden ahora que la elección de Dios no está en el vacío, sino que está en medio de la predicación de la promesa. Y Enoc, por obra de Dios, cree en la promesa. Mientras que sus hermanos y sus hermanas, no estamos diciendo que no hubo hermanos y hermanas que quizás no creyeron y murieron y no tienen nada que ver con la línea. Pero el punto es que los que creían, si creían muchos, empezaron a reducirse. Al punto en que Noé queda solo. Toda esa predicación, todos esos hijos e hijas que ahora tienen 700 y 800 años, que oyeron a Adán hablando, que oyeron a Eva contando, estos dos, porque no tienen ombligo, quieren creerse que son especiales. Porque Adán y Eva no tenían ombligo. ¿No se han puesto a pensar en eso ustedes? Señora, hay que pensar. Y si lo tenía, no lo tenía lleno de hierro. Nunca habían pensado en eso. Bueno, hay que estudiar un poco de medicina. Pero, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que Adán y Eva y los demás hijos explicaban a ellos el mensaje y ellos le decían a Adán, tú estás loco. Que Dios te creó así del polvo. Pero mira, Adán, mira a todos nosotros salimos de ti. ¿Qué? Tú estás como el presidente. Dios, perdón. ¿Tú te estás volviendo loco? Tiene demencia. Yo quiero que ustedes entiendan la obra de Dios en Enoc. Él fue elegido. Él escucha la palabra. Dios obra en él como obra en cada pecador. Y mientras que el mundo alrededor de él se está desmoronando, Dios lo trae a la luz. ¿A la luz de qué? Del Evangelio. Una pregunta, hermanos. ¿Qué entendía Enoc del Evangelio? No me digan que no han pensado en eso. Mire lo que dice de Enoc. Vamos a ver la descripción de Enoc. Versículo 21, capítulo 5. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El más joven de la lista engendra al más viejo de la lista. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años.
Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sirvió Elías a Dios y desapareció en un carro porque Dios se lo llevó. En cierto modo, lo que Dios hace con Enoc es: tú andas conmigo. Tú llevas 300 años andando conmigo. Tú eres... una pregunta, hermano. ¿Usted cree que Enoc era sufrido en medio de esa situación? Del pecado del mundo. ¿Usted cree que él se levantaba con un peso diario? Y Dios le dice, ¿sabe qué? Enoc, 300 años son suficientes para ti. Yo no te voy a poner a pasar como voy a poner a pasar a Matusalén. Y el bisnieto tuyo es el único que yo voy a salvar. Al resto del mundo yo lo voy a ahogar. La promesa de Dios. Enoc entendía la promesa de Dios. Va a venir un Salvador. Entonces una pregunta, antes que se duerman. ¿Qué versículo fue lo que le das un minuto? Disculpe, pastor. Capítulo 5, versículo 14 al 24, versículo 21 al 24, se describe cómo vivió Enoc. Ahora, ¿qué dice Efesios 4:17? No lo busquen, escríbanlo. No andéis como los gentiles. ¿Qué dice Efesios 4:1? ¿Ah? Os digo que digno de la vocación con que fuiste llamado. Enoc anduvo de acuerdo a la vocación con que fue llamado. ¿Y cuál vocación fue esa? Es la misma vocación que nosotros somos llamados. La promesa de Dios. Ahora nosotros lo vemos, Sergio, y decimos se cumplió en Cristo. Pero para ellos era, se va a cumplir en Cristo. Ellos estaban atrás. Pero es el mismo llamado. Y Enoc anduvo con Dios. Él vivió la vida cristiana. Ahora, nosotros sabemos que Cristo llegó. Nosotros sabemos que Cristo vino y nació, se encarnó. ¿Qué ustedes creen que Enoc sabía del Evangelio? ¿Que había una promesa que venía un Salvador y él creyó en eso o hay algo más? O sea, Enoc vivió antes del diluvio. ¿Qué sabía él de Cristo? Específicamente de Cristo. Ya hemos visto que había una promesa de un Salvador, el Mesías, Cristo. Muy bien, sabía eso. Vamos a darle eso. ¿Qué más sabía Enoc? ¿Qué entendían los del Antiguo Testamento concerniente a Cristo? Exacto. Vamos a Judas. Judas es una carta, una página que está antes de Apocalipsis. Si usted llegó a Apocalipsis, déle un poquito de reversa. Aunque quédese leyendo Apocalipsis un rato, que eso le va a hacer bien. El apóstol Judas es duro contra los falsos maestros. Y hablando de ellos, el apóstol Judas usa
a varias figuras del Antiguo Testamento y varias ilustraciones. Por ejemplo, vamos a empezar desde el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Y quiero que entiendan algo de Judas. Judas está citando aquí pasajes del Antiguo Testamento. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso no es diferente a lo que Pablo dice, que cada cual se apartó por su camino, cada uno se hizo estúpido, entenebrecido, se hicieron animales. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de... ¿Y se lanzaron por lucro en el error de quién? ¿Y perecieron en la contradicción de quién? Tres personajes que si usted lo estudia, fueron horribles. Caín mató a Abel. Coré desafió a Moisés y Moisés le dijo, ok, mira, vamos a hacer una elección aquí hoy. A esta línea. Los que estén con Coré se pongan de ese lado y los que estén conmigo se pongan de este lado. A quien se lo trague la tierra, ese no es de Dios. Y Juan. Balaam, una burra le tuvo que hablar a Balaam. Y Judas, el medio hermano de Jesús, dice, los falsos maestros son como estos. Hace unos minutos, yo pensaba que él me estaba bromeando conmigo. El técnico de la iglesia me enseñó un video de un señor que se llama Guillermo Maldonado. ¿Quién es? ¿Es el famoso? Él dice que el pecado de Adán... No, Salvador. Dominicano no. En dominicano lo matamos. Pero, oigamos lo que este hombre dice. El pecado de Adán fue que no le dio el diezmo a Dios. O sea, si usted no me da el diezmo a mí y me hace millonario, usted le está robando a Dios. Y se lanzaron por lucro, se lanzaron por dinero en el error de Balaam. Mire cómo sigue describiendo en Judas a esta gente, versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Vienen a la iglesia a tomar la cena del Señor, y recuerden que la cena del Señor generalmente era una comida y después partían el pan. Yo quiero que un día lleguemos nosotros aquí a tener una iglesia grande de tamaño para sentarnos a comer después. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, vienen a comer. Nubes sin agua. Oye, hermano, una nube sin agua. ¿Cuántos de ustedes han esperado la lluvia y ve la nube pasando y dice va a llover y no llueve? Llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, 13, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son demonios. ¿Qué dijo? Si usted cree que eso era del Nuevo Testamento y que era ahora, racachá para cachá, eso estaba antes del diluvio. Mira lo que dice el 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. He aquí, vino el Señor. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos. Oigan la palabra que Enoc usa predicando antes del diluvio. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Y ustedes me critican porque yo digo impíamente. Pero ahí está, tengo mi respaldo. Que todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El evangelio no se vende. Yo no tengo un trabajo en la iglesia. Yo no soy empleado de la iglesia. Si no me dieran un salario, yo predico el domingo igualito. El evangelio no se vende. Se regala. Ustedes lo que están haciendo es permitiéndome a mí estar libre para preparar para yo seguir predicando. Pero no me están pagando un sueldo. Si fuera por sueldo, yo estuviera en otra cosa. Y no me estoy quejando. Pero ¿cuál es el punto aquí? Adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, este es el mensaje de Enoc. ¿Cuándo? Antes del diluvio. ¿Qué cambió a Enoc para no ser uno igual que sus hermanos y hermanas? ¿Qué hizo que Enoc no fuera perdido en el diluvio? La revelación de Dios. La revelación de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Escuchando a su tatarabuelo predicar la palabra, escuchar a Set, escuchar a Enos, predicando la palabra. Y óigame bien ahora, esto es importante. Usted sabe que Adán, Enos, Set, todos ellos le enseñaron a Enoc que hay una segunda venida de Cristo para juicio. Y nosotros estamos perdidos estudiando las Escrituras, creyendo que esta gente no sabía nada de Cristo, que era una sombra. No. Enoc entendía el Evangelio, no solamente el Evangelio redentor, pero el Evangelio completo con su juicio eterno. De hecho, él entendía tan bien el Evangelio que mire lo que dice acerca de la segunda venida de Cristo. Y quiero enfocarme en esto un minuto. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impíos que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Llega un día, dice Enoc, que Jesucristo va a venir con sus decenas de millares a castigarlo a ustedes por rechazar la promesa de Dios. Enoc solitario predicando este mensaje. Él se iba a trabajar todos los días y a predicar. Y la predicación de él no era tanto que iba a venir en la promesa para ser matado en una cruz. Sí lo hacía, porque eso está desde la promesa con los sacrificios. Pero también entendía perfectamente el propósito de la segunda venida de Cristo, que es traer juicio. Él no habla aquí de nada superfluo. Lo que viene Cristo a hacer cuando venga con sus decenas de millares es traer juicio. Cuando Él venga, se acabó. Y noten
que yo creo que Dios en su misericordia salvó a Enoc, no sé, del diluvio, de saber acerca del diluvio. Murió, el Señor se lo llevó. Y a Noé, Dios le dice 120 años. $120 años. Eso es lo que le queda a la tierra. Yo me imagino a Noé predicando. Así como Enoc le dijo a ustedes que Cristo viene a condenarlos, hay un castigo que va a llegar pronto a nosotros, que es el diluvio. ¿Cómo llegó Enoc a entender esto, la segunda venida de Cristo? Dios se lo reveló. La revelación de Dios por medio de Adán, de Enos, de Set. Este era el mensaje regular que ellos predicaban. Ahora, la pregunta, Efraín, de estudio de los libros, es que hay mucha gente que dice que esto fue una copia de un libro que encontraron de tercera, de no, qué sé yo qué. Porque era imposible que no entendiera de la segunda venida de Cristo. Eso se llama estupidez bíblica, hermanos. Estupidez bíblica. Todos los cristianos saben que Jesucristo viene la segunda vez. Que aquel, de hecho, Isaías, tú mencionaste a Isaías con Isaías 65. Él vino la primera vez como un cordero, pero luego vendrá no para lidiar con el pecado. Mira cómo juez. Bueno, y hay gente que dice que hay 3 Isaías. No. Porque eso no lo pudo haber sabido Isaías porque no entendía. Porque era mucho antes, ¿verdad? Pero Jesucristo dice que Isaías en la 3:4. Ok. Entendemos que no predicó este mensaje poderoso porque Dios lo eligió, porque Dios lo salvó, porque Dios se lo reveló, porque Dios lo usó así y Dios lo libró a él. Entendemos eso. No es que Enoc era grande. El Dios de Enoc es grande. Enoc, sin la intervención de Dios, hubiese acabado como uno de esos hijos y esas hijas inundados y ahogados en el diluvio. El mundo no fue mejorando mientras la gente se fue multiplicando. Mientras más se fructificaron y multiplicaron, más la maldad se incrementó. Y como dijimos al principio, Adán, Eva, Caín y Abel, habían 3 que creían, 1 no. Pero ya para el tiempo del 7º de Adán, Enoc, ya la gran mayoría no cree. Ya lo único que le está diciendo Enoc a sus congéneros es: ustedes viven una vida impía, impíamente, burlándose de él, Jesús, quien es la promesa de Dios, de una manera impía, y Dios y Jesús, cuando Él venga con sus decenas de millares, los va a castigar. Los va a destruir. Arrepiéntanse. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No. Llega Noé. Le quedan 120 años. Arrepiéntanse.
Creo que el texto dice que una semana anterior, o no me acuerdo cuántas semanas anterior, le dijo Dios a Noé, hey, te quedan tantas semanas, empieza a agarrar, yo voy a traer los animales. Y aún el día del diluvio, esa gente estaba, no. Y yo me imagino a Noé diciendo lo siguiente, lo que va a pasar con el diluvio es poco comparado con lo que va a pasar cuando se cumpla lo que Enoc les dijo a ustedes. Porque en aquel día no es solamente la muerte física. Él va a venir a destruir a este mundo, a juzgar a los impíos. Déjenme cerrar con un versículo y quizás tengamos un minuto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, este es un texto que nosotros conocemos muy bien. Voy a empezar, en el 24 comienza diciendo que Cristo no vino a ofrecerse muchas veces. Él fue y entró una sola vez, versículo 25, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero Cristo entró solamente una sola vez. Mira lo que dice el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hermano, ¿cuántos de ustedes se van a morir? Después de su muerte, ¿qué viene? El juicio. No viene más nada, hermanos. No espere más nada después de su muerte. Viene el juicio. ¿De qué juicio está hablando aquí el autor de Hebreos? Versículo 28. Así como tú sabes que tú vas a morir y que viene juicio después de esta muerte, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo no viene a perdonar pecados, a darle chance a gente que se arrepienta, no. Ya la venida de Cristo para lidiar con el pecado vino. Ya pasó. Ahora Él viene para juicio. Y el autor de Hebreos concurre con Enoc. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor. Esas son las palabras de Enoc. Él sin saber escribió ese himno. Si Dios no me hubiera elegido, si Dios no hubiera usado a mis antepasados, a mis padres, para explicarme de la promesa, si Él no hubiese abierto mis ojos a la luz, si Él no me hubiese revelado por su Espíritu el Evangelio, yo hubiera sido igual que mis hermanos y mis hermanas, que mis tíos y mis tías. Y me imagino, hermano, que en ese tiempo era tío 1244. Porque eran hijos por muchos. Todos mis tíos, mis primos, mis hermanos, mis hermanas, perdidos. No solamente van a morir aquí, pero cuando Cristo, mi Señor, venga, que me ha dado a mí mi salvación, es para condenarlos eternamente. Amados hermanos, nosotros como Enoc debemos dar gracias a Dios que el Señor abrió nuestros ojos a la verdad. Y así como Enoc, debemos nosotros también compartir el Evangelio con nuestros cercanos y con los que el Señor nos dio oportunidad. ¿Hay alguna pregunta o comentario?
No. Muy bien. Hermano, una pregunta. ¿Él ha pecado? ¿Perdón de qué? Sí, a cerrar, pero cuando uno lee la escritura, uno, especialmente cuando uno conoce, asume que Adán y Eva estaban ciegos, no sabían lo que venía. Exacto. Y una de las No es cosas- verdad. Y una de las cosas, cuando nos preguntamos y dijimos, ¿por qué el Señor rechazó el sacrificio o la ofrenda de uno y aceptó la del otro? ¿Por qué? Pero ahora lo que tú dices tiene sentido, porque ellos sabían. Ellos sabían. que el Señor pedía. Caín sabía que él tenía que dar un cordero, derramar sangre. Y él le dice a Dios, bien claro, ¿sabes qué? No. Yo te voy a dar lo mejor de mí. Y Dios dice, lo mejor de ti es basura. De hecho, más tarde le dice a Caín, tú sabes lo que es correcto. Tú sabes que yo le vestí de pieles a tus padres y ellos te han enseñado a ti a hacer un sacrificio regular como adoración. Y ahora que tú has llegado a la adultez, de que tú eres ahora responsable de ti mismo, ahora tú tienes que hacerlo igual que ellos. No importa si tú produces ovejas, si Abel produce ovejas y tú vegetales. Es un cordero que tiene que venir aquí. Y Adán dice, no, como todos decimos, yo voy a fajarme yo con mis propias obras a ganarme la salvación. Y Dios dice, no. Caín pecó a sabiendas del tipo de sacrificio que él debía tener. Y Enoc, cuando lo sacrificaba, era lo mismo. Cuando Job sacrificaba por sus hijos, era lo mismo. Él sabía que no podía darle a Dios 3 granos de maíz. Era un cordero. Había que tener derramamiento de sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay. Entonces eso es importante. Ellos sabían, Elmer. Ellos conocían. Una cosa, es muy tarde para esto, pero otra parte. Dios Señaló. singularmente, elige a Enoc. y a Elías Oh, sí. en las escrituras para ser los únicos 2 hombres que no vieron muerte natural. Que Dios se lo dio. No, pero está bien, porque son cosas que nosotros sabemos que no son normales. Mire, yo voy a decir un secreto y después voy a orar. Pero si lo dicen en la calle, la salvación no es normal. La salvación no es natural. Así como Dios singularizó particularmente a Enoc y a Elías para arrebatarlos, así el Señor te señaló a ti personalmente para también arrebatarte de la muerte y del pecado. No es natural que los hombres se salven. Es obra de Dios. Obra de Dios. Vamos a orar.